La Rumorosa es parte de una de las zonas más agrestes, con una de las carreteras más peligrosas que tiene México y a la vez, desde hace ya muchos años, se ha transformado en un lugar lleno de misterios. Que cuando se empiezan a desenredar esos misterios encontramos que son mucho más antiguos de lo que creemos. Me ha tocado hacer muchas entrevistas sobre La Rumorosa, las han visto en este canal. Otra vez Pedro, en este trabajo maravilloso que está haciendo, va a hacer un compilado de las entrevistas para contar la historia de La Noche del Árbol, de Raúl Fabricio, de La Moní y de Salvador, de qué pasó esa noche y qué pasó con la experiencia que tuvieron Jaime Maussan y Carlos Clemente. Ojalá lo disfruten mucho. Fuimos a un campamento, un grupo de jóvenes, el día 16 de mayo de 1997. Esa noche nos quedamos en el campamento, en la mañana muy temprano, decidimos una caminata para hacer ejercicio. Caminamos entre un cañón, pues es una zona donde es como un cerro, otro cerro más chico aquí, quedaba en como pues un cañón, podemos llamarlo, no tan pronunciado, pero sí era un cañón, y en medio había árboles de encino y había un poco más de vegetación, y la posibilidad de encontrar agua pues era más factible por esa área. Caminando llegamos a una cascada, y ahí pues agarramos agua, agarramos todo y seguimos caminando. Llevamos un guía que supuestamente conocía todo lo que es todo el terreno ahí donde andábamos, pero llegó a la conclusión de que pues, estábamos perdidos. Los del grupo se fueron por cerro abierto, donde no había sombras, no había nada, puras piedras, y ellos se fueron, la mayoría del grupo. Entonces, nosotros decidimos cortar y atravesar esa parte para ese cerro, hasta para arriba, para estar con el otro grupo, encontrarlos en la parte de arriba, pero... Nos encontramos muchas víboras de cascabel, demasiadas, y eran un montón, muchísimas. Y empezó a ser de tarde. Lo que hicimos que mejor nos bajamos, tratamos de hacer una fogata, una alumbrada. Pusimos piedras alrededor, agarramos leña o la maleza, todo, con piedras, palos, un palo con un billete y para poder hacer la lumbre y pues nada. Y abajo de un árbol vimos una piedra en forma así, pues, plana. Y yo llegué, me acosté. Y Fabricio, y el se llama La Moní, se quedó conmigo. Ya cuando me desperté, iban a la mitad del cerro ellos caminando. Lo que nosotros hicimos, porque Fabricio traía un cuchillo con una brújula. Y en la brújula quisimos darle vuelta al cerro. Pero al darle vuelta al cerro, pues no pudimos darle vuelta porque terminaba en un cañón. Estaba un encino, un árbol grande, y tratamos de decir, aquí vamos a quedarnos a descansar o pasar la noche. Fue una decisión de decir, ¿por qué no nos subimos al árbol? Vamos a subirnos al árbol mejor para poder ver a lo lejos si algo se acerca. Y decidimos subirnos al árbol. Pues ya un poco de relajamiento, decir, bueno, hay que descansar, mañana será un buen día. Me habían hablado de una fogata que no se había podido encender. Yo quería ver esa fogata, yo quería encontrar el árbol, yo quería encontrar todo aquello que me habían contado y que realmente yo pudiese como periodista confirmar que era verdad. Así es que me decidí a hacer esta expedición junto a mi compañero Carlos Clemente y los tres jóvenes, Lamoni González, Salvador Villanueva y Raúl Fabricio. Con ellos y un guía que se llamaba Daniel, fuimos hasta este lugar. Lo estuvimos buscando durante muchas horas. Incluso a mí casi me ataca una serpiente de cascabel. Decidimos pasar la noche muy cerca de un lugar llamado La Cascada, en el ejido Guadalajara 2, muy cerca, a su vez, de una población llamada El Hongo, que se encuentra relativamente cerca de Tecate. No es precisamente La Rumorosa, pero está muy, muy cerca, es prácticamente la misma condición física. Bueno, fue una experiencia que yo no esperaba. Fuimos en 1999, en mayo, y era creo el 27 de mayo. Entonces fuimos a investigar el caso de personas que habían tenido encuentros con seres extraterrestres. Caminamos muchísimo, fueron 6 horas de inicio. Yo llevaba la mayor cantidad de equipo en una mochila de campamento. Fue muy cansado, nos salió una serpiente cascabel, casi muerde a uno de los que iba.
y entonces imagínate la tensión con la que vivíamos esa experiencia. No encontramos el lugar donde habían tenido ellos su encuentro, Raúl Fabricio, Lamoni y Salvador. Decidimos entonces que ya caía la noche, cansados, con hambre, con sed, ir a donde ellos habían acampado, que es un lugar alto cerca del río, y pernoctar ahí, estar ahí esa noche y descansar. La idea era descansar. Llegamos, pusimos una casa de campaña, yo solamente quedé, de lo cansado quedé a la mitad, de la cintura hacia afuera y la otra mitad adentro. Entonces los muchachos se pusieron a un lado, pusieron unas cobijas y ahí se quedaron. Es impactante, todos los relatos empiezan igual: calor, largas caminatas, serpientes alrededor, un paisaje infinito que parece no terminar. De hecho, hace un par de días hablaba justamente con Raúl Fabricio y yo le decía, mucho de lo que contás a mí me suena incluso a la película Viven, que subían una montaña y decían llegamos, y había miles de montañas más atrás, y es un poco lo que pasaba. Pero obviamente hay mucho más en el relato, así que sigamos adelante. Iba a ser las 8 aproximadamente, ya el sol estaba muy bajo, se usaba parte de arriba, y es cuando empezó la situación. Empezó el primer ovni que vimos en esa tarde. Miré hacia arriba y empecé a ver, y le dije a Fabricio, mira, las estrellas se están moviendo. Y luego me dice, no, dice, las estrellas no se mueven. Y yo dije, pues empezamos a voltear. Y yo miraba luces que movían, pum, de lado a lado. Y, pues que yo nunca había visto nada de esto. De repente empecé a ver un montón, haciendo formas. Era un objeto plateado, en forma de disco. En la parte de arriba tenían unos como cuadros. Estaba un poco retirado. Al principio se me hizo muy extraño porque pensé que era una estrella. Dije, una estrella muy brillosa y muy baja, o sea, no puede ser. Avión no puede ser porque seguía en su misma posición, no se movía. Y como que ese objeto se acercó hacia nosotros un poco más, porque ya a lo lejos se veía como una luz y flashaba unos colores rojo, rojizo, azulazo, pero así como azul. Pues, parecía una estrella de a lo lejos, pero ya que empezó a acercarse, ya se le fue la forma de un platillo. Plateado, y lo que estaba reflejando la luz blanca era la luz del sol que estaba en lo alto. Lanzaba del hombro y le decía, Lamoni, ve lo que está allá. Entonces, ¿qué es? No, eso es un ovni. Sí, es un ovni, estamos observándolo. Salvador se levantó y vio el ovni, dice, es un ovni, es un ovni. Entonces estuvimos ahí observando por unos 15, 20 minutos aproximadamente, hasta que dejó nuestra atención y empezamos a platicar de otras cosas. El hecho de voltear para el cielo, ya teníamos arriba unos 12 o 15 objetos, ya no sabíamos, pues eran círculos, luces en el cielo. Aproximadamente yo le calculo unos 3,000 pies de altura. Por conocimientos de aeronáutica que yo sé y por que a las 11:30 de la noche pasó un avión comercial y pasó muy arriba de ellos. Estos eran, no se ve qué formas eran, pero circulares arriba de nosotros y se movían de vez en cuando y hacían sus figuras geométricas. Una figura que quedó casi todo el tiempo era un triángulo equilátero, perfecto, o sea, y de ese triángulo se movían alrededor y formaban otros triángulos afuera y otras figuras geométricas. O sea, adentro se quedaba el triángulo y afuera había otras figuras geométricas, diferentes formas, y luego se movían y cambiaban de posición. ¿Y todo alrededor de ustedes? En la parte del cielo de nosotros. Yo le quité mi cinto, se lo pasé a Salvador, y yo con el cinto de la cantimplora, yo lo hice más grande y había un pequeño tronquito y de ahí lo amarré. Entonces yo tenía la cantimplora amarrada, el cinturón de mi pantalón se lo di a Lamoni para que lo amarrara a Salvador del brazo hacia otra rama, o sea que el cinto, él estaba constantemente así porque el cinto lo tenía amarrado de su brazo a otro tronco arriba, entonces en caso que se quedaba así, se movía y se quedaba por la misma posición. Lamoni no estaba amarrado porque estaba en la horquilla de unos troncos gruesos y el cinto no alcanzaba pues, a amarrarlo, pero estaba sentado en medio, seguro, entre comillas, estaba seguro porque no se podía caer para ningún lado. Lamoni fue el primero que me dijo, ¿sabes qué? Veo luces en el cerro de enfrente, bajando del cerro, o sea, estamos bajando del cerro. Le dije, pues yo alcancé a querer agacharme, le dije, yo no veo nada. Sí, veo lucecitas que bajan del cerro.
Digo, a lo mejor son lámparas de mano, griten para ver para que sepan que estamos aquí. Empezó a gritar, la menina, aquí estamos. Salvador empezó a gritar, le dije, yo no puedo gritar porque yo no tenía voz para gritar. Pero no les contestaron, nadie contestó. Pasó un poco más de tiempo, unos 20 minutos, 15, 20 minutos aproximadamente, y otra vez me dijo, estoy viendo luces bajando del cerro. Entonces le dije, ¿sabes qué? No, pues yo de aquí no veo nada. Dice, pero ya se apagan. Grita, digo, pero a lo mejor sí, grita otra. Y volvieron a gritar por segunda vez. Y ya. En el cerro se miraba como luces, como unas lámparas que nos andaban como buscando. Y empezamos a gritar, pues, pensando que nos estaban buscando, empezamos a gritarles. Hey, pues acá estamos, como unos 20 minutos, unos 15, 20 minutos. Pues nunca llegaron. Dije, ¿sabes qué? No hay nada, no hay contestación. Mejor deja de gritar porque posiblemente no sabes qué es o estás viendo cosas que no son. Por tercera vez, pasó el tiempo otra vez, pasaron unos 10 minutos más. Y fue cuando la Moni me dijo, y ya en ese tiempo Salvador ya estaba dormido. Me dijo la Moni, ¿estás viendo lo que estoy viendo? Y le dije, ¿qué estás viendo? Entonces alcancé a agacharme a su nivel, porque la cabeza de él estaba más abajo, la Moni Salvador estaba más abajo todavía. Entonces alcancé a estar a su altura para ver qué es lo que estaba observando. Y esta fue la sorpresa, ¿no? Pequeños seres blancos con un tono verde, pero un verde fosforescente, moviéndose en grupos de 3 y 4, que estaban caminando aproximadamente entre 30 a 50 metros del árbol. Cabeza grande, pequeños de 90 centímetros, ojos negros, rasgados para arriba, boca pequeña, chiquita. Se veían gruesos, se veían anchos, pero era la luz que emitían, porque ya cuando se acercaron un poco más, se vieron que eran delgaditos, pero emitían una luz y se veían gruesos, anchos, pero no eran, adentro de esa luz eran delgados, muy delgados. Y yo mi primera reacción fue quedarme mudo, no sabía qué decir. Le dije, guarda silencio, que no sepan que estamos aquí. Y después me acordé que habían gritado. Fue cuando en ese momento recordé lo que habíamos visto arriba. Entonces volteé al cielo para ver qué es lo que estaba pasando arriba del cielo, ¿no? Y había más ovnis. Había conté aproximadamente 20, 25 ovnis. Entonces ya supe lo que estábamos viendo. Ya, o sea, pude relacionar. Dije, lo que estoy viendo viene de ahí arriba y están aquí abajo ahora. Cállate, guarda silencio. No hagas ruido. Además, no digas nada. Pánico, sí hay pánico. O sea, hay algo desconocido, escalofríos, temor, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a descubrir aquí arriba del árbol? Trataba de camuflajearme, mejor que no nos vieran. Salvador empezó a respirar como entre sueño, entre la respiración profunda de dormir, y hacía ruido cuando se movía. Decía, que no haga ruido, que no se mueva, que no se despierte. Pero en el momento decía, si no se despierta, hace ruido. Si se despierta, ¿qué va a pasar? Y tratamos de quedarnos calmados por buen tiempo, aproximadamente quizás unas 20 minutos, agachados, yo con mis rodillas, como estaba el tronco para hacia abajo, yo estaba inclinado hacia abajo, y tenemos cachuchas, gorras inclinadas, tapando de que no nos vieran, de tratar de pasar desapercibidos. Cuando estos seres empezaron a acercarse más, ya estaban aproximadamente a unos 15, 20 metros del árbol, alrededor. No nos veían, no se acercaban a nosotros, pero estaban moviéndose de una manera, recogiendo cosas, traían un equipo, un pequeño, pude observar que traía como una caja de zapatos, que esa caja se emitía un zumbido. Y en ese zumbido había una pequeña luz roja que emitía, cuando se escuchaba el zumbido, se emitía esa luz. Entonces, en la oscuridad se alcanzaba entre el brillo de estos seres un punto rojo. En ese entonces yo le dije a la Moni, despierta Salvador, porque ya empezó a roncar levemente. Un pequeño ronquido muy suave, y no quería que estos seres se dieran cuenta. Entonces dije, despierta Salvador suavemente. Y él, como no estaba amarrado, se levantó y alcanzó a Salvador y le dijo, Salvador, despierta. Entonces cuando Salvador despertó, dijo, ¿qué? Dice, con voz un poco alta, le dije, guarda silencio, le dije, tenemos compañía. Pero ok, empecé a voltear
Y al fondo, pues entre la maleza y las ramas, yo miraba que algo caminaba, pero como que brillaba. Tiene así como tornasol, varios colores. Eran varios. Y en eso se me ocurrió voltear hacia abajo. Y eran 3 seres volteando hacia arriba viéndome. La cabeza estaba grande y los ojos eran como para arriba, rasgados. Y pues yo sí yo tenía 14 años, 14, 15 años tenía yo. Y pues yo quería salir corriendo, ya no quería saber. Pero me decía, no, ni te bajes, no, yo voy a salir corriendo de aquí. Y se estaba pensando, por del miedo. Y yo pensé, no, mejor cálmate. Y en eso pues, dije, pues los miré y entre que no me asusté y me volví a dormir. Nosotros continuamos en esa misma posición, los seres seguían moviéndose y pasó toda la noche. Esos seres estuvieron ahí hasta las 3, 5 de la mañana, 5 de la mañana. ¿Qué hacían? Como que trabajaban en equipo, o sea, equipo de 3, de 4, muy pocos andaban solos y se agachaban lentamente, pero muy lentamente, se movían, su cabeza se movía muy lentamente, regresaban a verse, se comunicaban entre ellos, pero no escuchábamos nada, porque sabíamos que había una comunicación entre ellos, porque como que se ponían de acuerdo para moverse, y no había nada. O sea, yo conozco el área, eran puras rocas y hierbas y todo, pero ellos estaban levantando cosas del suelo. ¿Y qué hacían con lo que levantaban? Se quedaban con ellas y la bajaban. O sea, no había sentido, o sea, lo que estaban haciendo. Pero ¿y qué pasaba por tu mente en ese momento? Después de estar, al principio fue temor, al principio fue desesperación, calmar a Salvador, que quería salir brincando de ahí. Dije, pasa el tiempo, pasan los minutos, 20 minutos, 40 minutos, llega el punto en que ya lo estás viendo muy común, ya no es el primer impacto, ya quedó a un lado, ahora es, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que, primeramente, qué es lo que hacen? Estamos hablando de lo que están haciendo, ¿para qué lo hacen? ¿Por qué están aquí? Pero ya las preguntas eran un poco inquietantes, pero siempre el temor de que no sepan que estamos ahí. Se empezaron a ver otro tipo de seres. Y en eso se me hizo muy raro porque viene siendo de mi lado izquierdo. Como yo estaba hasta abajo, pues yo nomás lo que hice que me agachaba y me miraba hacia arriba. Miré una persona así con el pelo largo, así como flotando, sí, una persona como tú, como yo, flotando, pero como que estaba de lado y nada nos miraba esa persona. Y fue cuando empezaron como bajaban y subían, bajaban y subían, bajaban y subían, como que subían unos y bajaban otros, todo eso el transcurso de la noche. Pero más que nada yo pues yo ya me quería, ya tenía sueño, ya estaba enfadado, estaba harto de todo eso. Como que brillaba como así como doradita, pero no se miraba como ropa, como de lado y como que nada más nos miraba, nos observaba y yo lo que hacía observar. Y pues también nosotros lo que quisimos era observar, porque pues, si no nos hacen nada, de un principio si hubieran llegado nos hubieran hecho algo. Y no. ¿Cómo es esto del cerco que aparece de golpe? A ver, de la nada apareció, estamos viendo los seres, viendo para acá, agachamos nuestra cabeza, tratando de descansar, tratando de lo que estamos viendo el cielo, viendo llega un punto en que ya no sabes para dónde mirar, porque todo lo mismo, es una rutina, o sea, llega el punto en decirlo como tedioso, decir, bueno, es lo mismo, estamos viendo, pero de repente pasaban cosas que te despertaban o que te decían, mira lo que está pasando. Y en esto, del lado izquierdo, un ser como nosotros, porque tenía forma humana, acostado, observándonos, o sea, horizontal. Nos observó por aproximadamente como unos 10 minutos y luego desapareció. ¿Y qué diferencias o qué similitudes tenía con nosotros? ¿O era bien humano? Muy humano, muy humano. Brillaba blanco también, era blanco. Había tanta blancura que no alcanzaba a ver si tenía barba o no tenía barba, si tenía bigote o no tenía bigotes, pero sí era la facción de nariz, ojos muy parecidos a nosotros y
cabello, sí tenía cabello, no me acuerdo si era muy largo, pero más o menos corto, no tan largo, pero sí una altura que no se le caía el cabello cuando estaba de horizontal, pero sí se le veía que había cabello. Pero, ¿Estaba vestido, desnudo? Vestido, ropas blancas. No alcanzaba a distinguir cómo era la ropa porque emitía luz. La luz que emitían o no dejaba ver cómo estaban, pero sí traían ropas, pero no se alcanzaba a notar detalles de la ropa por la misma luz que como no encandilaba, pero sí no te dejaba ver detalles. ¿Y intentó algún tipo de interacción con ustedes? En ningún momento, o sea, Solo miraba. observó nada más. Y así como estuvo, desapareció. ¿Y qué pasa con ustedes cuando pasa esto de golpe? Cuando el primer ser que vemos que bajando del cerro, ¿qué pasó? Temor, primero es temor porque no lo conocíamos, no sabíamos qué era. Ya cuando relacioné los ovnis arriba, y esto dije yo tenía una idea de que existían, pero muy lejanos, porque decía la gente, posiblemente hay planetas en otros mundos, posiblemente, pero en otras galaxias hay planetas, posiblemente hay vida en otro lugar, pero como queda como un mito o como algo posible, ¿no? Pero el momento que estás viendo una realidad ahí, cambia muchas cosas. Ustedes estaban acomodados, ¿no? Ya es lo que tú dices, Sí. Más extraño, pero cuando uno está mucho tiempo con algo ya empieza a verlo de otra manera. Sí, exacto. Y de golpe aparece este ser flotante. ¿Qué cambian ustedes ahí? Digo? De ese ser, no del primero, de ese Claro. ser. Pues una sensación de que no están solos estos seres, que hay otra, que alguien lo está dirigiendo, porque al principio se me hacía como que estaban trabajando en equipo bajo una dirección de algo. Entonces, al momento que vi estos seres, este ser flotando, dije, ya mandaron al jefe, ya vino alguien. O sea, ellos nos observaron, avisaron y que vino nomás como a observarnos y a irse. En eso hubo más, bajaron esferas, porque empezaron a ver ovnis más pequeños, más bajo, tamaño de un auto, hasta la altura de la copa del árbol. Y de estos ovnis bajaron, se abrieron y salieron esferas. Salió una esfera, tamaño de una pelota, entre roja y naranja, que dio la vuelta al árbol y se puso atrás de mi cabeza. La Moni me decía, ahí, atrás de tu cabeza está. Y yo le decía, deja, no voy a hacer nada, no voy a voltear, no voy a tratar de hacer nada, simplemente déjala. Y de esa manera estuvo un tiempo y se fue, subió al ovni y se retiró. ¿Cuántos seres pequeños llegaste a contar? Más de 30, 40. Porque eran muchos grupos, eran como 10, 12 grupos de 3, de 4. O sea que eran más de 30. Y a medida que pasaban las horas, ¿qué pasaba dentro de tu cabeza? ¿Tenías miedo que te ataquen, que te lleven? ¿Curiosidad? Hasta el momento que estaban ellos allá, nosotros acá, no había problema. Sucedió. El problema es cuando vino la segunda parte. Cuando estos seres empezaron a escuchar abajo del árbol. Una cosa es verlos a los 15 metros, otra cosa es escucharlos al pie del árbol, pero ya diferentes. En el momento que se acercaban al árbol, cambiaba su forma de ser. No se veían. Se camuflajeaban, se veían como transparentes, como si fuera el calor de la carretera. Cuando uno en una carretera y hace calor, se ve como el vapor del calor. Así se veían estos seres. Y estos seres empezaron a subir al árbol. Cuando estos seres empezaron a subir al árbol, otra vez la emoción, la adrenalina, el temor, dije, ya nos descubrieron, ya están aquí con nosotros. Y estaban tan cerca que yo si estiraba el brazo, los podía tocar. ¿Y qué pasó ahí? Nos observaron, nos miraron y se quedaron un rato viéndonos. ¿Y cómo eran? ¿Qué es lo que veías cuando te observaban? Estos seres para poder observar, si no se movían, no los localizaba. En el momento que se movían, podía ver la silueta entre borroso, que se movían porque las hojas de los árboles ya no se veía igual. Entonces, ahí está uno. Identificaba que ahí estaba parado. Esos seres subían muy ligeros al árbol, no pesaban, porque se pusieron sobre ramas delgadas, estaban arriba de esas ramas y se observaron nada más.
muy curiosos. Se veía, más que la mirada la sentíamos curiosos, más que penetrantes o de maldad o de querer dañarnos, o nos vamos a agarrar o vamos a hacer algo, más como si fueran mirada de curiosidad. ¿Y qué hacían entre ustedes en ese momento? Ya en el momento en que estábamos, ya hablábamos, porque pues ya nos descubrieron, decíamos, no nos quedamos callados. Y me preguntaba la Moni, dice, aquí están todavía. Le digo, ¿cuántos tienes tú? ¿Cuántos ves tú? Pues tengo aquí a la derecha, enfrente, y arriba tengo 3. Y le digo, pues yo tengo 3, estoy contando 4 o 5 atrás de mí. Y dice, no, nos estás contando que está arriba también. Entonces ya teníamos aproximadamente unos 8 a 10 seres alrededor de nosotros, arriba del árbol. El más cerca podía yo estirar la mano y podía tocarlo. Si quisiera, hubiera querido tocar, pero no lo quería hacer. No quería tocar, no quería qué reacción iba a tocar. En el momento que pensás que iba a atacarlo, y eran muchos contra nosotros, la verdad, eran muchos. Entonces dije, es mejor tener una actitud pasiva, tranquila, y vamos a esperar qué pasa. ¿Y qué pensabas que podía pasar? No lo sé. Tenía una de las cosas que había escuchado, que me vino a la mente, es de que la gente perdía noción del tiempo cuando tenía estos seres cerca. Y mi temor era perder noción del tiempo y que no supiera dónde iba a estar. O sea, de repente que amaneciera, yo estuviera en otro lugar. Ese es mi temor. Yo quería estar en ese lugar y no querer perder noción del tiempo. Constantemente yo veía mi reloj. Observaba mi reloj para ver cuánto tiempo había pasado, qué es lo que estaba sucediendo. Y mi reloj continuó toda la noche. Hubo nomás un retraso aproximadamente de 10 minutos que el reloj se retrasó. El reloj de la Moni y Salvador, eso sí, tronaron, esos se descompusieron. En ese punto, otra vez, Salvador estaba dormido. Cuando estos seres llegaron, estaban cerca de Salvador. Y yo le dije, deja a Salvador, no lo despiertes, porque el momento que lo despiertes va a haber este ser cerca y no sabemos qué puede suceder. No fue necesario despertarlo porque uno de esos seres lo despertó. Traía la gorra, la cachucha y traía el gorro del suéter. Cuando yo me desperté, porque yo sentí que alguien estaba así, estaba un ser de estos con una mano aquí arriba de mí, pero como flotando. Y yo cuando me desperté, nada más lo tenía aquí exactamente enfrente de mí. Y no me quedé serio. Y en eso cuando cerré los ojos, los volví a abrir y ya no estaba ese ser. Y fue cuando... ¿Qué pasó en ese instante? ¿Tuviste miedo o no? Me dio miedo, pero pues dije, pues, ¿qué puedo hacer? Ni modo que salgo corriendo, ¿qué hago en medio de la nada? Pues, yo sí me dio mucho miedo, pero como tranquilidad también, porque pues dije, pues, si nos hubieran querido hacer algo desde que llegaron, nos hubieran hecho algo. Y al tenerlo tan cerca, ¿qué sentiste físicamente? ¿Cómo lo pudiste ver en detalle? No, pues, mira, estuvo aquí exactamente enfrente de mí. Yo no me lo que vi fue los ojos que eran así como negros. Y yo nada más lo miré que unos segundos nomás y yo cerré los ojos. Porque yo pensaba que era un sueño, todo lo que estaba pasando. Dije, es un sueño, y ya. Y yo cerré los ojos y los abrí y ya no estaba. Lo fue, se acercó y lo tocó el pecho. ¿Cómo supimos que lo tocó el pecho? Porque cuando subían al árbol dejaban manchas en el tronco, fosforescente, una mancha blanca fosforescente. Y cuando el árbol estaba manchado, o sea, como que por donde pasaban, o ellos marcaron el árbol por un propósito, no puedo distinguir si ellos marcaban el árbol cuando caminaban o lo marcaron a propósito para saber que ellos estaban ahí, para avisar a otros que estaban ahí. Pero el punto es de que la sudadera de Salvador se manchó en el pecho. Entonces, cuando vi que empezó a ver una luz en el pecho de Salvador, o sea, de la mancha en la sudadera, lo primero que hice fue empezarme a revisar, a ver si yo también estaba manchado, o si me habían tocado, si estaba... Y la Moni también. Le dije, la Moni, tú no estás manchado, estoy manchado, o sea, me tocaron, tengo mancha igual que Salvador. No, dice. Pero para ese entonces Salvador ya había despertado. Y lo único que dijo es, se hizo para atrás, agachó la cachucha y se quedó paralizado. El ser se hizo para atrás también. Al mismo tiempo que despertó Salvador, el ser se hizo para atrás. Y él se hizo para atrás. O sea, los dos se hicieron para atrás, como si estuvieran impresionados. Entonces yo volteé hacia arriba del árbol. Y estaba la Moni y estaba Fabricio. Pero el árbol era un árbol muy grande. Y estaban así por todo el árbol. Arriba, y yo le dije, ¿sabes qué? Atrás de ti hay mucha gente, muchos de esos seres. Y luego me dice, ya sé, no quiero ni voltear, me decía. No quiero ni voltear.
Y yo volteaba hacia el lado izquierdo y en el fondo estaban varios parados, pero como que estaban recogiendo algo. Y, y en eso yo miraba que de arriba como que aventaban un flash. Pum, pum. Y a mí se me ocurrió voltear hacia arriba. Cuando volteé, me aventaron un flash como cuando es un flash de una cámara. Te pega directamente a los ojos, te deja todo cegado. Y yo pensé que me había quedado ciego y ya me asusté. Y ya empecé como que otra vez volver a ver bien. Estos seres empezaron a subir por el árbol al ovni que estaba arriba. O sea, usaron el árbol como escalera. De una manera, subían rápido y se abría del ovni que estaba ahí arriba, se abría como una puerta y entraban y salían a esa altura del árbol. Era un ovni aproximadamente, un objeto platillo con como forma de sombrero. Ese era diferente que el que se ve a lo lejos. Era forma como domo, tenía un domo más muy amplio, muy grande y así como si fuera un sombrero de estos de mexicano. Y en la parte de orilla tenía luces blancas que alusaban el área. De esos tipos de ovnis salió también la esfera. De la parte de abajo tenían un círculo, o lo que subimos que fue una puerta, porque era un círculo en forma como si fuera una naranja partida a la mitad, la vez que tiene como triángulos. Así era la parte de abajo. Se abrió, dentro de él se vio un color, varios colores, pero el color que se vio más fue un morado, y de ese ovni salían esferas. Tocó ver 2 esferas que salieron de ahí, la que le dio color naranja y otra esfera que después era como tipo cometa, que dio vueltas en todo el área, como si cambiando el ambiente a una neblina muy leve, muy suave, dando un color tornasol atrás de esa esfera, que da la vuelta y se dirigió, ya no volvió a subir a él y se dirigió y se fue para las montañas. Entonces, en ese momento estaban sucediendo muchas cosas. Estaban los seres todavía caminando por acá, los seres que subían por el árbol como escalera, el ovni de arriba que cambiaba de posición, no hacía ruido, no había ninguno de estos objetos arriba hacía algún tipo de ruido. Los seres bajaron, los que estaban en el árbol bajaron, nos dejaron solos por un tiempo. En el transcurso de la madrugada volvieron a subir y volvieron a bajar y volvieron a subir por 3 veces y fueron. Hubo otros seres que estuvieron muy poco tiempo. La Moni me describe que yo no alcancé a ver ese ser, pero dice que un ser atrás del tronco se asomó para observar, o sea, se asomó para verlo del tronco y dice que traía un casco, como un casco de bala o de cono, y era una persona que tenía, como ser humano, que su nariz era diferente que al ser humano, un poco más chica, y se alcanzó a ver tipo como bigote que traía, y se vi muy raro ese ser, pero fue así de segundos, o sea, salió del tronco, los observó, que caso que él lo tenía muy cerca a él, y se volvió a esconder, dice que ya no volvió a verlo. ¿Pensabas que en algún momento pensaste que de esa situación no iban a salir vivos? Al principio sí. Al principio sí sentía, pues es que, pues uno ve las películas y ve que llegan los extraterrestres y hacen destruyen sus países, ciudades, el mundo. Y los primeros días, y los primeros minutos sí sentía mucho miedo, demasiado. Es como cuando empecé a subir como frío. Empecé a sudar como frío y me empecé a sudar y me dio demasiado miedo. Ya después dije, bueno, pues si no, cuando llegaron no hicieron nada, pues ya no creo que nos hagan nada. Si hubieran querido desde que llegaron nos hubieran hecho algo. Ay, sentíamos una protección. De cierta manera, después de que estábamos en el árbol, después de que subieron al árbol y bajaron y no pasó nada, yo sentía que una protección. Había un sentimiento de que si no hablábamos, no rompíamos el silencio hacia ellos, no nos iban a pasar nada. Nosotros hablábamos, yo hablaba con la Moni, con Salvador, decía, si ellos tienen algo que decir, nos van a decir ellos a nosotros, pero no rompía, yo no le quería preguntar directamente a ellos, porque de cierta manera sentía que perdía la protección. ¿Qué protección? No lo sé directamente, pero sabía que había una protección. Cuando llegamos al árbol, subimos al árbol, había hormigas, unas hormigas grandes, muy duras, picaban,
se escuchaba, había sonidos de aves, de grillos, y cuando empezó estos seres a bajar, se acabó el silencio, se acabó, totalmente silencio la noche. No, se acabó los grillos, se acabaron los pajaritos, las hormigas ya no estaban y todo cambió. La vida se ve diferente, totalmente, sobre todo la naturaleza, ya no se ve igual. Si antes yo quería mucho la naturaleza, yo fui Boy Scouts, iba a campamentos, estaba muy acorde con la naturaleza y conocía lo que es el estar a acampar, no era novedad para mí, era algo parte de mi vida. Y así yo veía la naturaleza como parte de mi vida, la naturaleza parte de mi desarrollo. Pues ahora con más razón, o sea, ya me dio la perspectiva del respeto que ellos tuvieron con nosotros, ellos ser visitantes de este lugar, de este planeta, podemos llamarlo, y nosotros estar en un lugar tan bello, tan bonito como es este mundo, y no lo cuidamos. O sea, vino ese sentimiento muy fuerte que llamamos ecologista, podemos llamarlo así, de querer más a este mundo donde estamos viviendo. ¿Te había pasado, te volvió a pasar algo así? Sí, después de los años posteriores sucedió. Me visitaron, no los veía, eran los transparentes, pero sabía que estaban cerca. O sea, sí hubo. Los primeros que vimos bajaron del cerro, o sea, nunca vimos que bajaron de un ovni, bajaron del cerro, o sea, a pie. Ya cuando estamos en el árbol y subieron al árbol, ellos ya cuando vimos que bajaban y subían del árbol. Otro detalle importante fue de que la nave que estaba arriba hacía flashes, aventaba flash. Cuando había un flash, uno de los seres de abajo desaparecía. No sabíamos por qué razón, pero desaparecían. Es importante porque yo no quise voltear para arriba, porque sabía que estaba el ovni, que se aventaba una luz, no tan fuerte como un flash, pero no tan leve como para no notarlo. O sea, era una luz rápida y el ser que estaba a un lado, que alusaba esa área, desaparecía. En la mañana, a las 5 de la mañana, que se fueron, eran las 5 de la mañana cuando esos seres se cansaron a ver a lo lejos que ya se iban, pudimos descansar una hora. Entre dormir y no dormir, casi una hora. A las 6 de la mañana decidimos bajar del árbol. Les dije a Salvador y a la Moni, bajen con cuidado, no quiero que pisen algo, porque en la madrugada también se vieron manchas en el suelo, como si hubieran tirado diamantes en bruto, o sea, se veían blancos con un brillo tornasol en diferentes zonas, como si fueran manchones en el suelo. Entonces dije, yo cuando estaba en el árbol, yo quería saber qué es lo que estaba brillando. Por un punto que me gustaría haber bajado para ver directamente, agarrar lo que estaba brillando, pero me mantuve y no quise hacer bajarme, pero quise grabar las áreas donde estaba para ir a revisar qué es lo que brillaba. Entonces cuando le dije, bajen con cuidado, bajaron, primero bajó la Moni, luego bajé yo, y como Salvador estaba amarrado de la cintura y del brazo, lo ayudamos a bajar desde abajo, para que fuera bajando despacito. Lo primero que dimos cuenta, había cosas nuevas ahí. Cerca del árbol había flores blancas, flores que no estaban al día siguiente, o sea, el día anterior, perdón. El día anterior no estaban, había flores blancas. Yo conozco un tipo de flores que salen las noches, que le llaman, tiene su nombre, que por la luna salen las flores. No eran, estos eran más como orquídeas, parecido muy a orquídeas, es decir, tallo verde, derechito, y la flor hacia arriba, nada más, sin tanta hoja a los lados, o sea, derechitas las flores, muy parecidas a orquídeas. Y se nos hizo extraño ver flores. Lo primero que dije, esto no estaba ayer aquí, cuando subimos en la noche no estaban. Y Salvador la Moni me dijo, no estaban, aquí no estaban, no había cómo, si por aquí pisamos para subir, no había flores. Revisamos la famosa fogata que hicimos, tratamos de hacer una fogata, recuerda que agarramos leña, tratamos de hacer chispas, acomodamos piedras, el círculo para proteger, limpiamos todo el área, porque como es un encino, pues hay mucha hoja seca, que es lo que hacían ruido cuando caminaban los seres abajo, pisando las hojas secas hacían ruido, pero había esa área donde limpiamos para hacer fuego, donde había tierra,
piedras alrededor en forma de círculo para proteger la fogata, y la dejamos así la noche. Cuando bajamos en la mañana, las piedras no las habían movido, nos dejaron 3 piedras en forma de triángulo, o sea, triángulo equilátero, un triángulo perfecto. Y lo primero que reacción fue decir, nosotros dejamos las piedras así, estaba en triángulo, digo, aquí estuvieron. Y al lado de las 3 piedras había una huella, una pequeña huella de estos seres. La dibujamos toda una huella así larga con 3 dedos. Y todas las piedras que usamos para la fogata, así un triángulo. Saqué mi cuchillo, lo puse a un lado de la huella y empecé a marcar el cuchillo para usarlo de regla, para marcar qué tamaño tenía la huella. Para cuando tuviéramos la oportunidad de dibujarla, no dijéramos, pues era así, no, que era así, que era más chiquita, que era... No, no. El cuchillo me sirvió de regla, lo marqué, lo puse donde estaba la forma, donde es el talón, cuánto medía, lo marqué en el cuchillo. El punta de lo angosto también lo marqué y saqué mi cuchillo, era mi regla, dije, y le dije, vean, observen bien esta huella porque tenemos que dibujarla al momento que regresemos a un lugar donde tenga papel y lápiz. Entonces, la desesperación de salir del área, estábamos cansados, agarramos agua, cerca de ella estaba a unos 30 metros el ojo de agua que encontramos el día anterior, llenamos la cantimplora y a caminar las 4 horas para llegar a la cascada. Saliendo de esa área, como a 1 hora de camino de esa área, encontramos más huellas. Pero ya no quisimos poner atención, queríamos llegar a la cascada porque sabíamos que nos iba a tocar un camino muy largo, regresar otra vez al campamento, y si nos daba la noche ahí, no quería pasar otra noche yo ahí en esa área. Y menos ahí en la zona del río, donde es la pequeña cascada. Es una pequeña cascada como unos 3-4 metros, una pequeña cascadita, que como no era en tiempo de lluvias, es pequeña, en tiempo de lluvias se hace un río grande, ¿no? Y decidimos caminar hacia la cascada. Ahí en la cascada descansamos unos 20 minutos, para entonces eran las 10 de la mañana, y seguimos avanzando por todo río arriba. Ahora, muy difícil porque era contracorriente y contra rocas y contra todo para poder llegar. Hubo un equipo de rescate que nos estuvieron buscando, y al momento que no llegamos a dormir al rancho, que el grupo de los perdidos sí llegaron a las 8 o 9 de la noche, llegaron todos muertos, pero llegaron, nosotros no llegamos, y empezaron a buscarnos. La gente de un guía, y se les avisó a mis familiares, a mis hermanos, a mi hermana y mi hermano, y a mi cuñado, así que se juntaron a buscarnos. El momento que nos encontramos, lo primero que al vernos fue llorar primero, fue una alegría verlos porque nos encontraron en medio del camino, yendo para hacia el rancho, sobre el río, y lo primero que dijimos, y más bien que dijo esto Salvador y Lamoni, estuvimos con extraterrestres, estuvimos con esto, y desahogándose, y empezó a querer contar todo, y una de las personas de ahí, no me vengan con tontería y media, o sea, no me vengan con esas cosas. Pero otras personas de rancho, más que observaron, quedaron calladas, y sí, porque ellos saben que hay cosas extrañas ahí. Cuando estaba yo ahí, estaba en una tienda de campaña con un sleeping bag, dormido, estaba realmente agotado. Habíamos pasado todo el día buscando el árbol, no lo habíamos encontrado, hasta me generó algunas dudas. Por tanto, yo quería dormir, había muchas piedras, era muy incómodo, y a las 2 de la mañana con 5 minutos me llamaron. Yo estaba muy cansado. Realmente habíamos pasado el día buscando el árbol, no lo habíamos encontrado. Yo quería descansar. Lamoni González me llamaba, Maussan, venga, venga, venga. Me hacía tonto. Venga, venga, venga. Finalmente les digo, si es un ovni, grábenlo y mañana lo veo. No, salga, venga a ver esto. Por Dios, ¿qué se podrá tratar? Me levanto, enojado, porque yo quería dormir, cuando me señalan, ¿qué es eso que está allá? Y veo algo fosforescente que se mueve a un lado, que se mueve al otro. Veo los ojos, me pareció, yo siempre los he comparado con el brillo del planeta Venus, los 2 ojos, y yo veía cómo se movía, iba para un lado, iba para el otro. Luego vimos allá,
y se vio a otro, nada más se le veía la mitad del cuerpo, venía entre las piedras en ese lugar son relativamente altas. Mi preocupación entonces fue capturar la imagen. Yo sabía que estaba ante algo verdaderamente extraordinario, entonces me moví a un lado, me volví al otro, traje la cámara de video. Recuerdo que teníamos una cámara de visión nocturna, pero era de la primera generación, 1999. Me di cuenta que no capturaba ninguna imagen, entonces tomé algunas fotografías. En las fotografías no salió nada y no grabé el video porque no se veía nada en la imagen. Creo que cometí un error porque al menos hubiese capturado ahí los comentarios, el momento, la excitación, que hubiera sido muy interesante. Un gran error de mi parte, pero lo comprendería hasta que esto había terminado. Sin embargo, fue muy claro para mí que lo que estábamos viendo era algo que yo nunca había visto. Todos estábamos de acuerdo en lo que se estaba viendo. Duró al menos 7 minutos, porque yo tomé el tiempo desde el primer momento hasta que desaparecieron. En ese momento busqué al guía, al señor Daniel. Él se había estado burlando de nosotros, ¿no? Que iban a venir de no sé qué planeta a buscarnos, jajajaja, y los extraterrestres. Él no creía nada de esto. En ese momento yo le quise preguntar qué era lo que estábamos viendo y encontré que estaba metido en su sleeping bag, tapado hasta la cabeza, y le llamé yo y no me respondió. En la mañana siguiente, cuando estaba despierto a las 6 de la mañana, le llamo y le digo, don Daniel, ¿qué fue lo que vimos ayer? Me dijo, una revelación de Dios. Le digo, ¿no será un animal? Me dijo, ¿qué animal? Le digo, un puma. No fue un puma. ¿Un venado? ¿Qué venado? No, dice, eso fue una revelación de Dios y con eso no me meto. Si yo hubiese tenido alguna duda, ahí se terminó. Estaba frente a un hombre que vivía allí, que recorría la sierra de arriba abajo todo el tiempo y que nunca había visto lo que nosotros vimos. No se volvió a burlar de nosotros, de hecho se interesó ahora en escuchar la historia de los jóvenes. Debo decir que a la mañana siguiente todo cambió, encontramos el árbol apenas unas 2 o 3 horas después de estarlo buscando, y todo lo que me habían dicho ahí estaba. La fogata sin encender estaba igual. El árbol, el lugar donde había estado cada uno de ellos, lo pudieron describir. Confirmé entonces que la historia era verdadera. Confirmé hasta el último detalle que era cierto. Ahí decidí realizar una regresión hipnótica con 2 de los jóvenes, los 2 que accedieron, y pues repitieron bajo esta condición todos los detalles, algunos incluso que habían escapado de su narración original, y me convencí. Una cosa curiosa que le sucedió a los 3 jóvenes en la regresión hipnótica es que los labios se les secaron, se les partieron frente a mis ojos. Yo nunca había visto algo así. Es decir, que ellos volvieron a vivir la experiencia y ellos no habían tomado agua casi durante 24 horas cuando esto les sucedió. Y lo increíble es que la condición física de recordar el momento, de recordar la sed que tenían, hizo que los labios realmente se hubieran deshidratado. Fue algo que a mí me terminó de convencer que me estaban diciendo la verdad. Pues me sentí muy emocionado. No sentí temor en ningún momento cuando vi los seres. Sentí que, sobre todo para mí, fue una confirmación, porque yo sé que el fenómeno es verdad, lo he estado investigando, he visto muchos videos, no cabe duda en mi cabeza de que estamos siendo visitados, de que no estamos solos, pero el verlos ahí, aunque yo no hubiese logrado tener la evidencia que demuestre realmente con una imagen lo que nosotros vimos, fue una confirmación para mi corazón, para lo que yo investigo. O sea, ahora sí no tengo ninguna duda. No me importa lo que nadie piense, no me importa que nadie crea en mis palabras, no me importa, porque yo lo vi. Nadie me puede decir que no lo vi. Y por eso creo que esta experiencia ha sido tan determinante en mi vida. A partir de ese momento
realicé mis investigaciones con más fuerza, con más ganas, más convencido. Si ya lo estaba, ahora tenía la certeza, y tengo la certeza absoluta. Y te repito, no me importa lo que nadie piense, yo sé que esto es cierto. Y ese fue un momento determinante, porque no puedo eliminarlo de mi mente, no puedo cambiar la historia, no puedo, a pesar de que a veces cuando tienes estas experiencias tan fuertes, tiendes a decir, no, yo creo que lo que vi no era lo que yo pensé, yo creo que después voy a desecharlo, no. Por el contrario, ¿no? Sigue ahí. Cuando yo lo platico con las personas que estaban conmigo, pues todos llegamos a la misma conclusión de que efectivamente fue un momento extraordinario en nuestras vidas. Un momento extraordinario. Luego, después de estar en el árbol y de regresar, Raúl Fabricio se atravesó el pie con una espina, el zapato, la espina entró hasta hacerle una herida, no podía caminar. No calculamos la cantidad de agua que necesitábamos y no la acabamos antes de iniciar el viaje de regreso y fue terrible. O sea, yo nunca lo he visto en las películas, pero ver o sentir que no tienes agua en un lugar donde estás a 40, 45 grados de temperatura, donde no hay ninguna sombra, donde el sol es abrasador, y estoy hablando del 27 de mayo, es decir, en esa parte del mundo es prácticamente el inicio del verano. Fue realmente una experiencia terrible. Yo tuve que ir con el guía a buscar ayuda mientras ellos cargaban a este Raúl Fabricio que no podía caminar o muy mal. Entonces fuimos y la gente ya estaba de alguna manera empezando a buscarlos, estaban preocupados. Entonces ya los dirigí hacia donde estaban, ellos bajaron rápidamente y fue un grupo grande, pudieron traerlos a los tres y que tomaran el agua, ¿no? Yo repito, la gente que no lo ha vivido no sabe lo que es estar en esas condiciones sin el líquido. Así es que fue toda una experiencia en mi vida. Cuéntame, lo último que me queda es, ¿cómo terminan esos 7 minutos de observación? Simplemente, ya no están, pues ya no están, ¿no? Y me di cuenta que lo más triste es que no tenía la evidencia. Y en ese momento inmediatamente pensé, ¿por qué no grabé el video aunque no hubiese visto nada? O sea, fue una mala decisión porque hoy conservaría esa grabación que te podría estar entregando en este momento y la gente se daría cuenta de la excitación de nuestros comentarios, de cómo saltábamos de un lugar para otro. Yo me fui a un sitio para ver si lo podía ver ahí, siempre con la cámara en la mano, para el otro, y cuando no lo tienes, pues simplemente ya me dediqué a verlos, y cuando desaparecieron volví a ver el reloj, habían pasado 7 minutos, y entonces me acerqué a los demás, empezamos a platicar, y estos jóvenes me dijeron, eso fue lo que nosotros vimos. Eso fue lo que a nosotros nos sucedió. Ellos estaban muy contentos porque finalmente me habían demostrado a mí, más allá de encontrar el árbol o no, que la historia que me habían contado era verdadera. Bueno, fue una experiencia que yo no esperaba. Fuimos en 1999, en mayo, y era creo el 27 de mayo. Entonces fuimos a investigar el caso de personas que habían tenido encuentros con seres extraterrestres. Caminamos muchísimo, fueron 6 horas de inicio. Yo llevaba la mayor cantidad de equipo en una mochila de campamento. Fue muy cansado, nos salió una serpiente cascabel, casi muerde a uno de los que iba. Y entonces imagínate la tensión con la que vivíamos esa experiencia. No encontramos el lugar donde habían tenido ellos su encuentro, Raúl Fabricio, Lamoni y Salvador. Decidimos entonces que ya caía la noche, cansados, con hambre, con sed, ir a donde ellos habían acampado, que es un lugar alto cerca del río, y pernoctar ahí, estar ahí esa noche y descansar. La idea era descansar.
Llegamos, pusimos una casa de campaña, yo solamente quedé, de lo cansado, quedé a la mitad, de la cintura hacia afuera y la otra mitad adentro. Entonces, los muchachos se pusieron a un lado, pusieron unas cobijas y ahí se quedaron. A las 2 de la mañana, con un viento muy helado, pues la zona del desierto, entonces de día son 40, 50 grados y en la noche baja la temperatura, entonces hacía mucho frío. A las 2 de la mañana, la Moni González se levanta, pues, pienso que fue al baño, y observó algo en la cañada y empieza a hablarnos y decirnos, allá abajo hay algo, estoy viendo algo. Entonces me dice Jaime, levántate y ve qué está pasando. No sé de dónde saqué fuerzas, estaba muy cansado, me levanto y salgo y efectivamente ya se encontraban los tres y el guía que nos llevaba, Daniel, viendo algo hacia la cañada. Veo y yo lo que pensé es que podía ser un animal. Tú tratas de encontrar respuesta, ¿será un venado o qué animal puede ser ahí? Y de repente veo que Jaime está a mi lado, está con unos binoculares y me dice, se le ven los ojos. Yo no lo, o sea, yo dije, ¿qué es? Pensaba yo en un animal. Y me dice, allá atrás hay otro. Y entonces hay una piedra que estaba así, de esta forma. Había una piedra así, luego una piedra de esta forma, muy grandes. Detrás de esta piedra se veía como una especie de fluorescencia, se iba desplazando. Y aquí arriba de esta piedra había algo de pie, como si tú pusieras un hielo en la noche, en la oscuridad, tiene cierta luminosidad, no ilumina, sino que se ve. Y entonces yo lo veía así y trataba de encontrarle pues, un cuerpo, patas o algo, pero no, era nada más algo así. Y me da los binoculares, incluso me pega cuando me los da, los tomo y enfoco bien. Me acuerdo que vi bien el lugar en donde estaba, creo, la piedra, arriba, y vi las ramas que había al lado, y lo vi bien con los binoculares, y era como algo fluorescente así, y cuando gira la parte de arriba, veo como dos luces rojas, como ojos, y entonces ahí ya me di cuenta de que no era ningún animal, ni venado, ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues ya me espanto y me doy cuenta de que sí es algo raro. Me dice Jaime, ve si no es algo que pusieron ellos ahí. O sea, me pareció algo fuera de contexto porque estábamos en una parte muy alta y eso se veía como a 100 metros, 100, 150 metros, pero había un precipicio y son rocas, espinas, o sea, estaba muy lejos, pero lo veíamos bien. Y entonces me dice, bueno, regresa por el camino, bajé y me di cuenta que ya no lo veía, me regresé y me dice, vete del otro lado, fui hacia el otro lado y eso empezaba a moverse, entonces me regreso y lo que trato de hacer es grabarlo, llevábamos 2 cámaras digitales y una de fotografía. Con la cámara no veía nada, o sea, estaba oscuro, no tenía night shot, y dije, no se ve, tomé la otra y tampoco veía nada. Mi error fue no haberle puesto por lo menos la velocidad de la vela para que se hubiera amplificado la luminosidad aunque se viera en estrobo, pero no sé por qué no lo hice. Dejé las cámaras, tomé la fotografía y cuando trato de enfocar no se veía nada, por el cuadrito yo no veía nada, se veía oscuro. Cuando le hago así se sale el flash, yo dije me van a ver. Entonces no tomé la foto y la dejé en el suelo. Ya con el tiempo, me dice Jaime, pues hubiéramos puesto a grabar aunque sea para que se escuchara lo que decíamos, pero bueno, por alguna razón no, las cámaras quedaron en segundo término, sino era ver qué era eso. Desciendo por entre las piedras y las espinas con la Moni, me llevo los binoculares para tratar de acercarme un poco más y sí, ya hasta un punto en el que yo ya no me atreví a caminar más porque era de noche, te puedes caer o alguna serpiente pueda salir. Me senté y comencé a disfrutar realmente lo que estaba ocurriendo y era como o sea, no le vi pies, no le vi manos, sino simplemente un cuerpo luminoso con ojos que se iba desplazando, como levitando, hacia una zona de espinas y ahí se empezó a perder. Yo vi claramente cómo se movía así, se fue perdiendo hasta que se metió ahí, ya no lo vi más. El otro ser que estaba así entre las piedras ya se veía muy poco, ya no se divisaba. Entonces fue como 10 minutos más o menos que logramos ver eso y fue muy extraño. No era un animal, no era nada de lo que conocíamos, sino era algo, no sé qué.
no tenía brazos, no tenía pies, pero era, yo después, con lo que lo puedo comparar, era como si pusieras una barra de hielo muy grande, desplazándose, pero en el desierto, ¿no? Entonces fue extraño, ¿no? De ahí ya no recuerdo qué pasó, no sé si fue el cansancio, nos fuimos a dormir, no recuerdo la manera en que nos fuimos a dormir, simple y sencillamente amaneció y Jaime me dijo, vamos a grabar lo que pasó, y esa fue una experiencia extraña. ¿Cuántos eran? ¿Nosotros o lo que vimos? No, ustedes. Nosotros éramos 3, eran Raúl Fabricio, Lamoni González, Salvador Villanueva, el guía, que se llamaba Daniel, Jaime y yo, 6 personas. ¿Cuántas horas caminaron? Caminamos, no sé, durante el primer día que fuimos, caminamos más de 15 horas, no sé, llegamos muy temprano y cayó la noche. Entonces fue 10 horas, 12 horas caminando, nos salió una serpiente, o sea, un panal de avispas, el agua, las espinas, el desierto, o sea, fue demasiado. Estábamos agotados, totalmente agotados. ¿Qué sentiste cuando viste los seres? Paz. Si te lo platico así, es muy extraño, porque yo recuerdo que hacía mucho frío y soplaba un viento muy fuerte. Cuando estábamos viendo eso, era como si se hubiera detenido todo. No me acuerdo del frío, no me acuerdo del cansancio, no me acuerdo de que haya tenido miedo siquiera. Incluso te decía yo, las cámaras pasaron a segundo término, o sea, era como algo, como que sabías que no iba a ser malo. O sea, no sé, era extraño, nos llamaba la atención, pero no nos dio miedo, sino como que algo ocurría especial y se sentía en el ambiente, se sentía algo raro. ¿Por qué lo puedo comparar? Porque después fuimos 3 o 4 veces a ese mismo lugar y te puedo decir que cada noche no dormíamos en guardias de 2 horas por el terror o el miedo de que alguien fuera a acercarse y nos fuera a hacer algo. Y pasábamos las noches con miedo. Entonces, en ese momento yo me acuerdo que no teníamos miedo, no había nada, era lo que estaba ocurriendo y nosotros, era una sensación extraña. ¿Te cambió en algo la vida esta experiencia? Sí, se puede decir que hay un Carlos Clemente antes y hay un Carlos Clemente después de eso. Como también creo que las personas que fueron, sí hubo un cambio. Yo hablé con una persona acerca de la experiencia y me dijo, ¿qué sientes? Y le dije, yo siento que algo me sale de en medio del pecho. Siento como si estuviera contento. Dice, como si estuvieras enamorado. Le digo, pues parecido. Y me dice, bueno, pues seguramente la experiencia te produjo algo dentro de tu ser y te cambió. Y yo te puedo decir que sí, cambió un poco o mucho mi personalidad, porque como que sentía más placer con las cosas, como que tenía más amor para hacer las cosas, ¿no? Me cambió. En lo personal, disfruté más las cosas y sentía más placer y como si fuera amor, pero me salía algo de aquí de adentro, ¿no? Pongan me gusta, compartan. Gracias por estar, gracias por los comentarios, gracias por todo lo que siempre hacen. Este es uno de los casos más interesantes y más completos. Me tocó estar en el lugar, caminar por toda esta zona. No llegué hasta el Encino, pero sí caminé y conozco la zona. Conozco a muchos de los testigos de todo lo que sigue ocurriendo hoy y que vamos a seguir contándolo. De hecho, si van a Desclasificado Podcast, también va a haber en poquito tiempo una entrevista con Raúl Fabricio hablando de estos temas. La Rumorosa es un misterio. Yo de una manera hace mucho tiempo que pienso que es algo muy parecido al rancho Skinwalker, un lugar donde ocurren cosas paranormales y extrañas hoy, pero que en realidad vienen ocurriendo desde hace muchísimo tiempo atrás. Gracias por haber llegado hasta acá. Por favor, compartan, den seguir, comenten el video, así entre todos seguimos haciendo que esto crezca. Hasta el próximo video. Chau, chau.